Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables oyentes, televidentes, amigos, hermanos en Cristo, que hoy están conectados en su emisora Bellavista para escuchar el mensaje que Dios tiene para ustedes hoy, y que estamos en un programa maravilloso, un programa que nació en el corazón de Cristo. El que manda en todo es Cristo. Entendamos, mi amado hermano, amigo, oyente, televidente, que esta es la realidad. Aunque veamos las situaciones, aunque miramos lo que está sucediendo y nos afecta, Dios está por encima de todo. Cristo está por encima de todo. Y Él es el que manda en todo. Por eso en esta mañana queremos decirle a cada oyente, televidente, amigo, que empiece a enviarle el link que tenemos en las redes sociales a sus amigos, oyentes, compañeros, familiares, hermanos, para que escuchen este programa y puedan ver y opinar de todo lo que Dios habla en esta mañana, porque el que está hablando no soy yo, el que va a hablar es el Señor a través de su palabra. Por eso no se olviden, por Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y www.bellavistaestereo.com, enviar y llevar este link para que muchas personas se conecten. En esta mañana poderosa, en esta mañana maravillosa, porque estamos para hablar de lo que Dios quiere para nosotros y lo que está sucediendo, y que Dios nos ilumina para que estemos con Él siempre. Y vamos a orar en esta mañana para colocar en las manos de Cristo este programa maravilloso, hermoso, y decimos todos amén, y vamos a orar. Padre eterno de la gloria, Dios de reyes, Señor de señores, usted que está sentado en el trono de la gracia, y a la derecha suya está nuestro amado Señor Jesucristo, tenga misericordia de nosotros, Padre. Inclina su oído hacia esta emisora y a cada hermano oyente, televidente que está en estos momentos ahí atento, para que puedan escuchar y ver y oír lo que el mensaje que usted tiene para ellos, amado Jesús. Yo pido, Padre, y te suplico, mi Rey amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que el Espíritu Santo sea limpiando, quitando de ellos ese enceguecimiento que tienen en su mente, en sus pensamientos, para que pueda fluir esta palabra que el Dios de los cielos está trayendo. La palabra dice que el príncipe de las tinieblas, el Dios de este siglo, ha enceguecido el entendimiento para que no puedan ver, escuchar y le brille el evangelio de salvación, la luz del evangelio. Pero hoy yo oro para que el Espíritu Santo quite ese enceguecimiento que tienen ustedes ahora, ese entendimiento que tienen ahora, y puedan ver con claridad el evangelio y le resplandezca la salvación de Cristo a través de su evangelio. Doy gracias por cada uno de los oyentes, amigos, televidentes, hermanos y todos los que se están conectando, de que estén en este programa escuchando. El que manda en todo es Cristo. Oramos ante ti, Padre, dándote gracias primeramente por este día que nos diste, por estar aquí, Señor, congregados en esta emisora con cada uno de ustedes y permitiéndonos llevar este mensaje que Él ha colocado en mi corazón, y que el Espíritu Santo irá a desglosar y exponer ante cada uno de ustedes, para que ustedes puedan entender y comprender más lo que Dios quiere hablar en esta mañana. Gracias, eterno Dios de gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos toda la gloria, Padre. Amén y amén. Bueno, mis amados oyentes, televidentes, hoy vamos a hablar de un tema muy bueno, muy importante, y vamos a ir a Hebreos 10, 37 y 38. Hebreos 10, 37 y 38. Y dice así, leo para ustedes, sin embargo también saquen sus Biblias y ténganlas ahí. La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. El 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Tremendo esta palabra.
Y está hablando algo aquí poderoso. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y ese que va a venir, el que va a venir y no tardará, se llama Cristo. Su venida está cerca. Su llegada a la tierra, no a la tierra sino a las nubes, está cerca. Y por eso, mi amado hermano, oyente, televidente, escuche con atención, porque él dice muy claro, mas el justo vivirá por la fe. Hemos hablado en esta emisora del justo. Hemos hablado realmente que el único que se va a salvar es el justo. Y el justo es aquel que hace lo que está escrito en la palabra y lo vive y lo aplica en su vida real. Y hoy vamos a hablar sobre eso. Quiero leerles en esta versión, la nueva traducción, que dice así, 37, pero Dios dice en la Biblia, : muy pronto llegará el que tiene que venir, ya no tarda. Los que me son fieles en todo y confían en mí, vivirán para siempre. Pero si dejan de ser fieles, no estará contento con ellos. Si dejan de ser fieles, no estarán contentos con ellos. ¿Quién? El Señor. Acá dice, afligirá mi alma, le da tristeza, le da dolor. Pero por eso es que algunos dicen, Dios no condena. Sí, es verdad, Él no condena. Nosotros mismos nos condenamos con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra manera de pensar y de actuar. Porque la palabra está escrita ahí. Es la palabra la que te va, o la que nos va a condenar a nosotros. Por eso, hermano, oyente, televidente, no ignoremos la palabra. No la echemos en saco roto. No la tengamos por allá en un rincón llena de telaraña, llena de basura, sino tengámosla en un lugar donde la podamos leer para que esa palabra quede impresa en nuestro corazón y poder llevarla donde vayamos y poder expresarla y vivirla. Y esos son los justos. Esos son los justos. Segunda venida. Recordemos que ya Cristo vino, que fue la primera vez que vino, tocó tierra y murió por nosotros. Pero viene otra segunda venida. Vamos a Filipenses 4:5 y nos habla de esa venida. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. En la palabra nos está diciendo, nos está recordando que Cristo está cerca. Pero como dice Pedro dice que algunos lo tienen por tardanza porque que no creen, porque muchos han dicho que vienen y dicen, pero si se han dicho muchas veces que vienen y no vienen, entonces se fresquean y ya olvidan e ignoran las enseñanzas y advertencias que la palabra nos da de que Cristo está cerca. Y empezamos a hacer cosas que no le agradan al Señor. En Santiago 5:8 también nos dice algo. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Está hablando de algo importante. En estos dos versículos, hay muchos más, pero traje nada más estos dos, nos están a nosotros confirmando que Cristo viene pronto, que el que manda en todo está cerca para presentarse y venir en su segunda venida. La pregunta es, ¿estamos realmente preparados? Porque la palabra dice que Él viene como ladrón, nadie sabe. Es más, en el Evangelio dice que, el Señor dice que ni los ángeles, ni ninguno
Solamente el Padre conoce el día real que Cristo viene. Hermano, nadie sabe qué día, pero sí ha dejado señales que nos advierten para que nos alistemos y estemos preparados. Porque la palabra nos enseña y dice que nosotros debemos estar vigilantes, apercibidos, velando para anhelar esa venida del Señor. Entonces mire que en estos dos versículos nos están diciendo, está cerca la venida de Cristo. En Apocalipsis 3:11 algo nos dice también. Dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Si Él dice, ya vengo pronto y retén lo que tiene, ¿qué es lo que vamos a retener? Su palabra, su obediencia, su sometimiento en Él, caminando siempre en Él, obedeciendo en Él. Retener aquello que nos regaló por su gracia, por su misericordia. Porque si no lo retenemos, podemos perder la corona, pero no una corona física, es la corona de vida, la salvación, hermano. La pregunta es, ¿estamos haciendo eso? ¿Estamos viviendo para ese Cristo cuando venga, Él pueda decir, venid a mi regazo, venid? O nos quiere, o nos pronto nos diga, apartaos, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces mire que en estos 3 versículos nos advierte, nos habla y nos dice que pronto está su venida. Pronto llega el amado de las naciones, el deseado. Pero la pregunta es, ¿por cuánto son deseados? ¿Cuánto desean la venida de Cristo? Este mundo está totalmente extraviado. Este mundo cada día va más para la perdición, porque se está cumpliendo la palabra. En Isaías dice que a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno, y hoy lo estamos viendo. Aún inclusive la misma iglesia está probando las cosas malas y las cosas buenas las están desechando. Son los tiempos finales de los cuales tenemos que estar apercibidos los que estamos y andamos en la obediencia del Señor. Muchas veces nos tocará apartarnos aún de nuestros propios hermanos que tienen esos conceptos y pensamientos. Entonces tenemos que estar muy atentos. Inminencia, dice próximo, cercano, urgente, apremio, prontitud, o sea, eminentemente ya viene eminencia. De la muerte y el juicio, ya viene eso, la muerte y el juicio. Eso es algo inevitable. Y dice en Sofonías 1:14, miremos qué dice Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. La venida y el juicio de nuestro Padre. El juicio de Cristo está cerca. Está cerca. Y aún aquellos que se creen valientes, que hoy en día se levantan contra el mismo Dios, levantando calumnias y diciendo cosas que no son. Algunos dicen que Cristo ni siquiera escribió un párrafo de la Biblia, que por qué tendríamos que seguirlo. Esos valientes que se tienen esa gallardía para dar aquello, llorarán en aquel día. Y por eso lo dice claro aquí en Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, y allí van a gritar los valientes, los que se creían intocables,
los que creen que tienen la manera de gobernar este mundo en su forma, juzgando a otros y poniendo a otros como si fueran los dioses, los que más saben. Filipenses 4:5, miremos qué dice Filipenses 4:5. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y está hablando de la venida de Cristo. En 1 de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Cuando habla de sobrio no quiere decir que los borrachos tienen que no tomar, no. La sobriedad que habla en la Biblia es espiritual, porque el ebrio no entiende, no comprende y hace las cosas y no se acuerda. Y hay muchos ebrios en este mundo que no están llenos de licor, sino ebrios que no entienden, no ven los acontecimientos y que están ebrios de lo que muestra el mundo para seguir al mundo. Por eso la vez pasada el Señor hablaba de algo muy importante, los dos caminos, el estrecho y el ancho. Pocos son los que se salvan y muchos son los que van a ese camino. Porque están ebrios, porque no conocen, no entienden, están cegados, su entendimiento no tiene conocimiento, porque el enemigo cegó el entendimiento y se basa, y da dolor que en la iglesia haya gente de esa, que tienen ceguecido el entendimiento. Por eso el Señor dijo, aún mis escogidos van a ser engañados. Y miremos ahora desaprobación divina. Esa desaprobación divina divide al pecado. El pecado nos aparta de Dios. El pecado hace división en nosotros. El pecado nos lleva a nosotros a estar aparte del Señor. Y el pecado no es solamente matar, robar, no. El pecado más grande que Dios ha castigado y que sigue castigando es la desobediencia y la rebeldía a Dios. Cuando no queremos andar en la obediencia, cuando no queremos andar en la palabra, cuando no leemos la palabra, cuando no estamos en esa oración constantemente clamando al Dios vivo, cuando no nos congregamos con nuestros hermanos para vivir la hermandad, la unidad, porque estoy de acuerdo que la iglesia nos salva. Reunirnos en una iglesia, ir a una iglesia nos salva. El que salva es Cristo, pero cuando yo obedezco la palabra, cuando yo hago lo que Cristo me manda en la unidad de Él, tener una unidad, amar a mis hermanos, estar con ellos, compartir la palabra, a eso nos llama el Señor. Pero muchos no van más a la iglesia. No se congregan más. Y aquí miramos en Números 11:1 y dice algo muy bueno. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y los oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. En aquel tiempo no había palabra. Apenas estaban siendo ellos los autores de la palabra, porque apenas empezaban el canon con los 5 libros. Y sin embargo ya empezaban los juicios, quedaron escritos para que nosotros entendamos y comprendamos que no hay cosa más rabiosa que enoje a nuestro Señor que seamos rebeldes contra su palabra. La rebeldía no es de Dios, es del enemigo, del diablo. Y nosotros tenemos que entender y comprender eso. El pueblo de Dios se rebeldizó contra Dios. Y mire todo lo que había hecho. Lo sacó con prodigio y señal de brazo extendido. Pero seguían de rebelde. Y hoy lo mismo nosotros. Hoy lo mismo nosotros. Y era el pueblo.
Hoy la iglesia sigue rebelde. Sigue rebelde. Isaías 59:15. Mire lo que dice Isaías 59:15. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y esto es algo importante porque dice, la verdad fue detenida. ¿Cuántas verdades se han detenido en las iglesias para que no sigan más? Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. ¿Cuántas personas muchas veces cuando hablan la verdad en la iglesia, cuando predica el verdadero evangelio de Jesucristo, no lo quieren poner a predicar mal, no les gusta su manera de predicar, lo apartan? Eso es lo que está diciendo el Señor acá. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. El derecho, Dios es el más grande legislador que tiene el mundo. En derecho, Él es el más grande. Y hemos apartado el derecho, la justicia, el derecho de Dios. Dios nos llama a los justos, pero muchas veces no somos justos. Zacarías 1, 2 y 15. Vamos a leer el 2 y saltamos al 15. Leamos. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Y el 15. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Y esto es algo que debemos de recordar. Cuando Dios se enojó con los pueblos, con los padres, era porque hicieron lo malo. Cuando el pueblo de Israel, Judá, pecó y desobedeció al Señor, Él lo envió a un cautiverio, a un encierro en Babilonia de muchos años, para que fuera allí, por medio del hombre, de los gentiles, ofrecer justicia de Dios ante ellos, porque fueron desobedientes, rebeldes. Pero ellos se extralimitaron de sus funciones, y a Dios no le agradó eso. A Dios no le agradó eso. Si hoy Dios usa a otro que no es creyente para hacer justicia a su iglesia, pero se extralimita, a Dios no le agrada eso. Y por eso dice aquí muy claro, por cuanto yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Por qué? Porque estaban bien mal y lo agravaron, lo persiguieron. Hermano, cuando pecamos, nos vienen más consecuencias. Nos llegan más cosas malas. Y viene la desaprobación de Dios. La fe, versículo 38, porque habla de más el justo vivirá por fe. La fe. Justificación. Dice aquí algo que encontré. Dios actúa como juez y declara no culpable o justo al pecador debido al sacrificio de Jesús. Los seres humanos son declarados justos e inocentes ante Dios, no por sus buenas obras, sino solo por la fe en Jesucristo. Es un regalo gratuito de la gracia divina, donde la justicia de Cristo es imputada al pecador. Imputada al pecador. Entonces, somos salvos por la gracia y el favor de Cristo y su misericordia. Para que podamos entender. Nosotros nos podemos salvar. Habacuc 2:4, y vamos ahora sí a hablar de esa fe. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
Hay algunas personas que son orgullosas, hay algunas personas que se creen más que otras, hay algunas personas que piensan que tienen el mundo dominado, hay algunas personas que mandan en las demás y si no hacen se enojan, pero están equivocados. Y aquí lo dice muy claro, en Habacuc. En cambio el justo vivirá, el justo, el que se somete a Dios, el que vive para Dios y hace la obediencia de Dios. Romanos 5:1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por Cristo y en Él andamos en paz con el Señor y en paz es unidos al Padre a través de Cristo. Ya no somos rebeldes, ya no estamos peleando, ni estamos diciendo cosas que no agradan al Señor, sino que estamos en unidad por Cristo Jesús. Porque Él dice en su palabra que Él vino a unirnos al Padre, a buscar lo que se había perdido, a unirnos en el Padre para que seamos uno solo en Cristo Jesús. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, es que por la ley, sino la que es por la de fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La fe es la que nos salva, la justicia es la que viene por la fe de Dios. Muchas veces queremos aplicar justicia en nosotros, y esa justicia no es validera, es la justicia de Dios por fe. Entonces, si andamos en esa fe, si mañana nos hacen algo, no aplicamos la justicia por la ley, diente por diente, ojo por ojo, no, por la fe en Cristo, porque Él nos enseñó eso. Él dice en su palabra, anteriormente al pecador, al malo, lo condenaban y lo mataban, diente por diente, ojo por ojo. Pero yo les digo ahora, ama a tu enemigo, perdona a tu enemigo, ora por él. Y eso es por la fe y la justicia de Dios. Entonces ahí vemos la fe, tremendo lo de la fe. Esta palabra de hoy que nos trae el Señor es preparándonos en la realidad para la venida de Cristo. Porque solamente en los justos, que estamos aquí hablando por fe, que estamos aquí hablando los que hacen la desaprobación, los que no hacen la desaprobación, o sea, viven en Cristo, andan en Cristo, son obedientes, son los que son y van a estar en ese reino. ¿Cuántos? No sabemos, pero sí tenemos la convicción, la certeza de que si andamos en justicia, somos los justos de Jehová, los justos de Cristo, y andamos en obediencia, haciendo su palabra y obedeciéndola, estaremos en Él. Y estaremos listos para arrancar con Él en esa nueva venida que Él viene, la segunda venida de Cristo. Amén. Ahora viene, la fe en Cristo asegura la salvación. Vamos a mirar eso, es importante. En Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es fácil. Si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Pero el creer no quiere decir, ¿tú crees en Cristo? Sí, yo creo, pero sigue haciendo cosas, sigue tomando, sigue yendo a los conciertos, sigue mintiendo, sigue vociferando, sigue murmurando, sigue señalando, sigue... Él no ha creído en Cristo. En su imagen tiene una imagen de creer es a su manera, pero no a la manera de Cristo. No ha creído. No ha creído. Y eso es lo que tenemos que entender hoy.
Porque creer en el Señor es vivir en Él y hacer sus mandamientos y estatutos y leyes en Él para agradar a Cristo. En Juan 5:24 dice algo también. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está, hermano. Ahí está. Entonces, ¿estamos creyendo en aquel que envió a su Hijo amado a morir por nosotros? Aquí el Señor está mostrando que el Padre siempre ha vivido y vivirá. Él nunca lo ha matado, nunca lo ha desechado. Nosotros sí lo hemos desechado. Algunos dicen que ya el Padre está muerto, no vive. Pero el Señor dice acá muy claro y lo dice con autoridad, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree a aquel que me envió, tiene vida eterna. Si tú no crees en el Padre que envió a Cristo, no tendrás vida eterna. Y no vendrá a condenación, pues aquel que sí cree no va a venir a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es por fe. ¿La fe de quién? En Cristo. Otro, Juan 12:46. Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si usted está en Cristo, que es la luz de este mundo, entonces usted no está en tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está en Cristo, ya no miente, ya no roba, ya no señala, no juzga, no saca cuentos ni chismes, no mata, no secuestra, no extorsiona, porque está en la luz. Pero si estamos en la iglesia y seguimos con el chisme, entonces no estamos en la luz. La luz nos demanda a nosotros que andamos es en la luz, no en las tinieblas. Tenemos que apartarnos de eso y empezar a pedirle a Dios que nos ayude para que salga eso de nuestro corazón y salga de nuestra mente y tengamos a Cristo y Él sea en nosotros y tengamos la mente de Él. Porque entonces, si sigo así, entonces no, porque dice, yo, la luz, he venido al mundo, y está hablando Cristo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es una buena pregunta esta mañana, mis amados oyentes, televidentes, hermanos, que me ven a través de este medio en muchos países del mundo, en Colombia, en todas las capitales, en Barranquilla. ¿Dónde estás? ¿En el mundo o en Cristo? ¿Perteneces todavía al mundo o perteneces a Cristo? ¿Estás en la luz? Porque en la luz vemos todas las cosas del mundo que hacen malas y no las vamos a seguir. No vamos a andar en ese mundo siguiendo las cosas malas. Por eso Pablo decía, estoy en el mundo, mas no milito el mundo. Estamos en el mundo, pero una cosa es militar, hacer lo que el mundo hace, creer en el mundo y no en Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe en Él. Y cuando estamos en la luz, en esa luz admirable, donde Dios nos llamó y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, ya nosotros no andamos en el camino de la perdición. La pregunta es, mi amado oyente, televidente, hermano, amigo, ¿en dónde estás? ¿En las tinieblas o en la luz admirable de Cristo? ¿Dónde te encuentras? Si estás en la luz, tienes que andar en la obediencia, en el sometimiento de su palabra. Como dice arriba, en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió,
tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Crees en la palabra? ¿La vives? ¿La experimentas? ¿La haces en ti hacedora? ¿Vives con ella? ¿Está escrita en tu corazón y en tu mente? El Espíritu Santo te está guiando, te está mostrando la palabra, te está mostrando las cosas buenas y malas para que tú te apartes. Esa es la luz. Si usted va por un camino, hermano, de un monte, a tinieblas, usted está expuesto a un hueco y se caiga y se parta. O está expuesto a una serpiente. O está expuesto a tantas cosas que puede encontrarse en el camino, que le puede causar un daño. Pero si usted lleva una linterna potente, usted va seguro por donde va. Y cuando venga el enemigo, usted puede, la culebra la puede echar, el hueco se puede apartar, la cuneta no se puede caer, el lago donde va a pasar no pasa, porque tiene la linterna que le alumbra. Ese es Cristo. La palabra es lumbrera a mi camino, que me muestra por donde yo camino. Pero tú tienes la palabra, porque si tuvieras la palabra, entonces no hiciera cosas que no debe hacer, sino que está pegada a ella y no cambia, ni nadie te va a cambiar de ella, porque la palabra está en nosotros. Y cuando la palabra está en nosotros, Cristo está en nosotros y estamos en la luz divina de Cristo. O seguimos en las tinieblas. Usted tiene que decidir si quiere estar en las tinieblas o quiere estar en la luz admirable de Cristo. Amén. Bueno, ahora viene algo, perdición. Perdición. Filipenses 1:28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es el indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Hoy mucha gente se opone a nuestra vida cristiana. Hay mucha gente que está en contra y nos viene a decir a nosotros cosas, nos insinúan cosas, nos muestran cosas, y algunos caemos en esa mentira del diablo. Hijos del diablo que nos ofrecen cosas maravillosas, pero no son de Dios. Y caemos en ellas. Y pensamos que son las mejores. Pero mi amado hermano, usted tiene que pensar bien, porque eso te puede llevar a perdición. Tú no puedes echar atrás, no puedes retroceder, no puedes cambiar. Ya eres de Cristo y nada te moverá de Cristo. Por eso los dos fundamentos que habla en Mateo, están ahí los dos fundamentos. Y esos fundamentos son en la iglesia. Dice el primer fundamento que aquel que escucha la palabra, vive la palabra, la hace y la comprueba y la vive, es como un hombre que edificó su casa en la roca. Y vino tempestades, lluvias, huracanes, y la casa permaneció firme y no se cayó. Pero aquellos que escuchan la palabra, pero no la hacen en su vida, no la viven, no la sienten en su corazón, sino que escuchan otras palabras, creen en otras cosas que les muestran maravillosas. Entonces a esas personas no construyeron la casa, dice la palabra, sino en la roca, sino en la arena. Y cuando viene lo mismo para la casa que está en la roca, viene también para la arena agua, inundaciones, tempestades, lluvias. Entonces dice la palabra que esa casa desaparece. Y es algo horrible. La pregunta hoy, hermano, ¿dónde has puesto tu casa? Y esa casa eres tú. ¿Cómo edificas tu casa? ¿Con las cosas del mundo o con la palabra del Señor? Porque muchos están en la iglesia, pero siguen construyendo las cosas con las palabras del mundo. ¿Dónde está tu mirada puesta y en quién está tu mirada puesta?
Tenemos que estar firmes en el Señor. Entonces, ahí habla de la perdición. Luego sigue segunda de Tesalonicenses 2:3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí hay algo importante, algo poderoso. Y dice la palabra en segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, nadie nos puede engañar, nadie nos puede decir cosas que no están escritas. Si usted está en la palabra y firme en la palabra, nadie te puede engañar, mi amado hermano. Porque estar en la palabra es estar en la roca, que es Cristo, bajo los fundamentos, y nadie nos va a mover de allí. Y por eso dice muy claro, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Venga venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Hermano, en la iglesia va a haber apostasía, va a haber pecado, manifestaciones, cosas diferentes a la palabra. Y hoy lo vemos. Hoy vemos que eso es lo que abunda en la iglesia. Y es lo que más le gusta a los hermanos. Cuando esas apostasías, la apostasía es apostatar contra la palabra, es llevar la contraria y hacer lo contrario a la palabra. Y a la gente le gusta eso. Pablo lo dice. Ellos tienen comezón de escuchar lo que le agrada a su carne. Pero cuando le hablamos de la palabra que va contra la carne, no les agrada. No les gusta. Entonces le dicen a la pastora, no traiga más a ese señor aquí. No ponga a predicar más al hermano, porque ese hermano siempre habla de juicio, de pecado, y está hablando siempre de arrepentimiento y de justicia. No lo ponga más. Entonces les gusta las cosas, porque cuando hablamos otra palabra diferente a la que está escrita, eso es apostasía. Eso es apostasía. Entonces nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra, porque la palabra nos dice que antes de que venga Cristo habrá apostasía. Y eso es lo que hay hoy, y abundantemente en las iglesias. Pero es lo que más les gusta a los hermanos, la apostasía. En 1 de Timoteo 6:9 dice algo. Vamos a ver qué dice. 1 de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso también es apostasía. Eso también es perdición. Eso es perdición. Porque muchos ambicionan eso. Porque muchos buscan enriquecerse. Eso es lo que dice en Juan 15, si no estoy mal. Ustedes no vinieron sino a robar, matar y destruir. Este versículo lo han malentendido e interpretado mal, porque piensan que es Satanás. No, está hablando de los pastores. En aquella época, los sacerdotes, cuando hacían eso, y el Señor Cristo les dice, ustedes no vinieron sino a robar, matar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que dice el Señor. Y aquí se aplica esto. Porque dice Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos, en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y hay veces que dicen, no, pero es que yo estoy con Dios porque me bendice. Desde que entré a la iglesia, desde que tengo una iglesia,
A mí me ha ido bien, mi casa prospera, mis hijas están en universidades. Gloria a Dios. Pero es que la prosperidad no se ve por el dinero. La prosperidad se ve por el conocimiento, la sabiduría. Y eso es un aglomerado, es un paquete completo que Dios nos da. No es solamente plata, ni dinero, ni riquezas. Pero bueno, algunos dicen que el que está pobre no tiene a Dios porque está pobre, pero el que tiene plata sí porque Dios sí lo bendice. Pero entonces vamos a perdición. Hermano, cuidémonos de la apostasía. Pablo dice, apartados de ellos. En otra palabra dice, cerrarle la boca. Y vamos a mirar el último punto, salvación. Nuestra salvación. Segunda de Pedro 1, 10, 11. Y dice así, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí hay algo importante, porque Pablo está hablando aquí, segunda de Pedro, 1:10, y dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación. ¿Cuál es la vocación? O sea, servirle al Señor, ser ministro, no demanda dinero, es una vocación. La vocación es que le nace a usted, que se goza siendo servidor, que vive feliz, porque es una vocación, es algo que nace, que se enseñorea en uno tan grande, porque es la presencia misma del Dios vivo. Y aquí Pedro está hablando de algo importante, y esa es la salvación. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y luego dice el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow! Tremendo. Mire lo que dice en Apocalipsis 22:14 para terminar. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuánto lavamos nuestras ropas espirituales? Usted sabía que cuando nosotros nacemos en Cristo Jesús, que el que da la salvación es Cristo, un corazón nuevo, íntegro, un espíritu nuevo. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros para guiarnos y orientarnos y hacer lo que tenga que hacer. Es Cristo. En ese mismo instante, Él nos da unas vestiduras blancas, limpiecitas, que son espirituales. Pero en el caminar con Cristo, esas vestiduras se ensucian. Y es ahí donde Dios está hablando. Porque a través del Espíritu Santo, Él nos muestra. Entonces tenemos que estarnos a lavarnos. ¿Y con qué nos vamos a lavar? ¿Con agua y jabón? No, con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor. Porque ella nos va a mostrar nuestra condición pecaminosa. Y vamos a cambiar. Y vamos a empezar a limpiarnos por la palabra. Por eso Pablo dice, si usted cree que está limpio, mírese al espejo. Pero ese espejo es la palabra que te muestra la condición tuya, como es, y mía. Porque somos pecadores. Y estamos en un proceso de santificación. Para llegar a una glorificación en Cristo Jesús. Y esa es la salvación. Si permanecemos firmes, y cada vez que las vestiduras se ensucian, nosotros las lavamos, tendremos derecho al árbol de la vida para entrar por las puertas de la ciudad.
Por eso aquí dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Cuánto lavamos nuestra ropa? ¿Vamos a cometer pecado, fallas? Sí, no diciendo que no. Pero lo importante es que esta ropa sea lavada, espiritualmente nuestra ropa blanca, y no volvamos a caer en eso. Pero los que están en lo mismo, hombre, orémosle al Señor para que quite eso. Si esa área es tan difícil, entreguémosla a Cristo para que Él haga la obra en nosotros. Recuerde que la palabra dice que no es con mis fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo de Dios, que Él nos va a transformar, porque el Espíritu Santo de Dios está ahí, en nosotros, guiándonos y llevándonos por el camino de la salvación, y limpiándonos cada vez que la ensuciemos esas vestiduras a través de la palabra, porque Él va a traer a memoria la palabra, y la va a recordar, y nos va a enseñar. Y muchas veces cuando fallamos, Él se entristece y constrictamos, y sentimos esa constricción en el Espíritu de nosotros, y entonces buscamos el perdón de Cristo, nos limpiamos con la sangre, y hacemos obediente a la palabra, hermano. Esa es la verdadera salvación que anhelamos nosotros.